luego te vas a entrar en otro tinglado. Muy bien, muy bien. Yo sí, hombre, yo sí, ya sabes que yo soy enamorado. Yo lo que... A ver, Yo estaba pensando eso de hasta canoista, parece ingeniero. Joder, me dio 300 comentarios en diciembre y Bueno, es una ametralladora. Lo que pasa es que eso... Claro, Buenas tardes. bueno, vamos a ver. Buenas tardes y bienvenidos a la sesión de esta tarde de la Real Academia de Ingeniería. Hoy presentamos una nueva iniciativa que tengo el honor de presidir. La idea es que entre varias instituciones que están representadas aquí y que presentarán su visión sobre el tema, queremos impulsar un nuevo esfuerzo para, por un lado, analizar qué nos falta para impulsar más el emprendimiento y la innovación en nuestro país, qué ha fallado, qué necesitamos y qué medidas se pueden tomar desde distintos puntos de vista. El trabajo que se va a realizar está asentado en tres pilares que representan tres instituciones que están hoy en esta mesa. Por un lado, el tema de la educación para el emprendimiento, que abordará esencialmente la Fundación Transforma España. Por otro lado, las actuaciones en innovación en las empresas, que realizará el Foro de Empresas Innovadoras. Y, por último, la innovación disruptiva, que será abordada por la Red Emprendia. Los tres presidentes de estas instituciones se encuentran hoy aquí, junto con el director del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, que también nos ofrecerá una conferencia para darnos su visión del tema. Yo no voy a utilizar más tiempo y paso directamente a presentar al primer interviniente, don Senén Barro, director de la Red Emprendia. Adelante. ¿Se puede mover? Sí. Bueno, señor presidente de la Real Academia de Ingeniería, señor presidente de la Fundación Transforma España y del Foro de Empresas Innovadoras y señor director del European Institute of Technology, señoras y señores, autoridades que están presentes, para mí es un gran placer estar aquí. Y además del placer, lo que quiero es trasladarles el agradecimiento por pensar que Red Emprendia pues, puede contribuir a un tema de excepcional importancia para cualquier país, yo diría que para el nuestro, entre los que más. Y es un agradecimiento como presidente de Red Emprendia, como profesional y académico, y como ciudadano también. Creo que este es un tema de excepcional importancia para la sociedad. Mire, hay cosas que se hacen por satisfacción o interés personal, y yo no les oculto, lo acabo de decir ahora, que lo tengo, por tener esta excelente oportunidad. Pero además yo creo que hay temas que hay que hacer por responsabilidad. Y este es un tema que nos obliga, por responsabilidad, a atenderlo, incluso a atenderlo una vez más, porque es un tema reiterado, es un tema casi que nos podría sonar manido por la importancia que sabemos que tiene y por bueno, pues, la cantidad de veces que se aborda desde distintas instituciones, organismos, empresas, administraciones públicas, pensando pues, cada vez seguro, con ilusión, que se le puede dar, si no una solución, se puede dar algo de camino hacia la luz. Bueno, yo creo que es uno de esos temas donde no podemos capitular y, por tanto, si bien no podemos hacer una vez más lo que otros pueden haber hecho y quizás con poca fortuna, porque ya lo decía Albert Einstein, si buscas resultados distintos no hagas lo mismo, pero yo creo que ahora se da una oportunidad para hacer cosas distintas. Es decir, las instituciones que aquí están representadas, lo que
llevan, digamos, a sus espaldas y sobre todo lo que son seguro que capaces de poner al frente, pues nos van a dar una nueva oportunidad de poner algunas cosas en claro, seguramente, y poder incluso, ¿por qué no?, orientar políticas públicas y políticas académicas o decisiones en el mundo de la empresa que nos lleven pues, a mejorar en esa asignatura pendiente, yo diría más bien que es el curso entero, pero esa asignatura pendiente de seguir estrechando lazos entre los generadores, los productores de ciencia, de desarrollo tecnológico, que también lo son las empresas, pero desde luego lo es el mundo académico y el mundo de la investigación, y quienes al final tienen la responsabilidad y la capacidad pues, de innovar, que es el mundo empresarial. Y de aprovechar el talento. Esta es otra cuestión importante, ya lo dice la propia redacción, digamos, que nos invita a este foro, establece que el talento no es propiedad de ningún estamento, no lo es ni siquiera de la universidad. Hoy hay, por fortuna, muchísimo talento distribuido en la administración pública, en la empresa, en la universidad, en los organismos públicos de investigación, etc. Lo que hay que hacer es juntarlo, ponerlo en común para que, en definitiva, puedan acometer retos más ambiciosos y con mejores resultados. Bien, yo soy optimista, quizás por naturaleza, pero soy optimista, ya tengo algunos años en el mundo de la academia y de la relación de la academia con el mundo empresarial, y es evidente que las relaciones universidad-empresa pasaron, en las últimas décadas, por distintas circunstancias. Primero, por un claro desencuentro. No diría animadversión, pero desencuentro sin duda. Después mejoramos algo, pero pasamos al terreno de la desconfianza. Y después del desconocimiento mutuo. Y en la actualidad, y por eso soy optimista, yo creo que hemos avanzado de modo importante para ir eliminando estos prefijos, el prefijo des de cada una de estas palabras. Y por eso estamos en momentos de tener encuentros, de generar confianza y de producir conocimiento conjunto. Estoy absolutamente convencido de ello. Creo que además este foro puede ayudar a que esto mejore. Pero en todo caso, también el optimismo no nos puede volver ciegos, y yo les confieso que soy una persona y un profesional preocupado, aún dentro de ese optimismo. Y mis preocupaciones, por cierto, no son tanto ni sobre todo algunas de las que de forma reiterada pues, nos trasladan los medios de comunicación sobre el tema que nos toca, ¿no? Por ejemplo, yo creo que debería preocuparnos mucho más la escasa transferencia de las universidades al tejido productivo, hablo de las españolas, que el hecho de que ninguna de ellas esté en el top 100 de las mejores universidades del mundo de acuerdo con los rankings más conocidos. Creo que debería de preocuparnos, debería de preocuparnos que nos ocupemos tanto de cambiar las leyes de educación y las leyes universitarias, más que cambiar nuestro modelo educativo, que está francamente desfasado y sigue fundamentado en un proceso de memorización-reproducción. Es decir, no es un tema de contenidos, es un tema de cometidos, y no los estamos abordando. Creo que debería de preocuparnos la fuga de cerebros, cómo no, y nos preocupa, pero aún más la infrautilización de una parte importante de los cerebros que se quedan en nuestro país. Debería de preocuparnos que nos quedemos en hablar de la importancia de emprender y crear así nuevas empresas, y que después no logremos que nuestras spin-off y startups escalen, crezcan como deberían. Y debería preocuparnos más la escasa inversión en I+D de nuestras grandes empresas, más que su valor en bolsa. De hecho, esto, el valor en bolsa, antes o después, acabará siendo el resultado de aquello, no lo duden. Bien, ¿por qué tiene sentido esta iniciativa? Yo creo que esto quizás ni hay que invertir mucho tiempo en explicarlo. Todos los que están aquí estoy seguro de que son absolutamente conscientes de la importancia de avanzar en esos objetivos que el presidente de la Real Academia citaba brevemente en su intervención. Pero lo que es cierto es que, y paradójicamente, y esto es algo de lo que ahora se habla menos, al menos no se le pone la etiqueta que hace ya tiempo se acuñó, la paradoja europea, para designar un continente donde se hace muy buena investigación, sobre todo investigación fundamental del más alto nivel
a nivel mundial, pero sin embargo no se tiene el acierto, quizás tampoco el empeño, pero desde luego no se tiene el acierto en transferir en buena medida los resultados de esa excepcional investigación al tejido productivo. Y si esto es cierto a nivel europeo, con grandes diferencias, desde luego en España es algo absolutamente marcado. Esto hay que romperlo, ya lo decía yo antes. Sinceramente, creo que nuestra obsesión porque nuestras universidades estén en el top 100 pues es de algún modo ir en contra de lo que como sociedad, como política, como economía, pues hemos buscado en las últimas décadas, que ha sido construir y desarrollar buenas universidades, aunque no en la excelencia mundial. Esa ha sido nuestra apuesta, para bien o para mal, pero lo que me preocupa sinceramente más es que la buena investigación que hoy producen nuestras universidades, el estar entre los 10 países del mundo, por encima desde luego de nuestra contribución al PIB en producción científica, al final no tenga el mismo retorno que en otros países tiene de impacto en el mercado, en la creación de empleo, en el tejido productivo en definitiva. Bueno, se dice que las empresas son las que tienen que innovar, esto es obvio, ¿no? Pero las empresas no son entidades aisladas del mundo y, por tanto, una vez más, como dice ese aforismo africano de que para educar a un niño hace falta la tribu entera, yo creo que para este cometido también, para el de la innovación y particularmente para la innovación que podemos denominar como disruptiva, hace falta no solo el mundo de la empresa, sino que hace falta también el mundo de la investigación, el mundo de la academia y todos en buena sintonía, y el mundo de las nuevas empresas fuertemente innovadoras que en buena medida son, de hecho, y esa es una de las carencias de España, quizás una de las más destacadas en este momento, son de hecho interfaces naturales entre el conocimiento que se produce en los centros de investigación y el mercado. Educación, innovación, emprendimiento e inversión, el título del foro, yo creo que es muy acertado porque son elementos íntimamente relacionados. Pero si me permiten, y por supuesto no quiero robar ningún protagonismo a quien va a liderar esa parcela, yo creo que la clave de Bóveda está en la educación. La educación. Y ahí es donde tenemos que hacer grandes cambios en nuestro modelo educativo, desde etapas tempranas. Yo creo que formamos mal a nuestros niños y después a nuestros jóvenes, quizás menos mal a nuestros profesionales, pero desde un punto de vista de contenidos, pero seguimos formándolos mal, porque de hecho ya vienen así a lo largo de todo el proceso educativo, como personas activas, proactivas, innovadoras, emprendedoras, capaces de la acción y no solo como grandes repositorios de conocimiento. Ahí está la clave. El resto son, de hecho, o subproductos de una educación adecuada y vendrán de su mano o acompañarán, como puede ser el caso de la inversión, al talento que la buena educación produzca. De hecho, sin capital el talento se marchita y sin talento el capital se malgasta. Bueno, en todo caso, y mientras solucionamos el tema de la educación, que nos va a llevar un poquito de tiempo, no está mal que nos preocupemos del conjunto de los elementos como pretende hacer este foro. Bien, me han dicho también que les traslade, que haga una especie de pitch elevator de lo que es Red Emprendia. Bueno, Red Emprendia es una asociación de universidades, es una asociación sin ánimo de lucro que nació a finales del año 2008 y que tiene un objetivo que entonces era muy singular, ahora por fortuna lo es menos, y es ayudar a la transferencia de los resultados de investigación de las universidades, de las suyas y por extensión, porque opera en el mundo iberoamericano, la del sistema universitario iberoamericano, al tejido productivo, apoyar la innovación desde las universidades y el emprendimiento en general, singularmente el basado en I+D, pero no solo, el emprendimiento universitario. Somos en este momento 24 de las mejores universidades de Iberoamérica, sin duda, en 7 países, México, Brasil, Chile, Colombia, Argentina, Portugal y España. En España tenemos 10, de aquí de Madrid, por ejemplo, pues la Politécnica de Madrid, la Autónoma de Madrid y la Complutense de Madrid. Y nuestro público objetivo básicamente son 4. Las universidades como instituciones que queremos fortalecer institucionalmente en el ámbito de lo que denominamos la tercera misión, o el concepto de universidad emprendedora, si quieren.
los investigadores e investigadoras para ayudarles a una mejor y mayor transferencia de sus resultados a la sociedad. En general, las comunidades universitarias en el apoyo, sobre todo a los estudiantes, a que emprendan más y mejor, y las empresas, algo de lo que normalmente, cuando hablamos de spin-off o de startup, uno se preocupa fundamentalmente, como decía antes, de que se creen cuantas más mejor, pero después parece que nos importa menos cómo les vaya en la vida, ¿no? Y así, a veces, pues encontramos, desgraciadamente, las más de las veces, que no escalan, incluso las más prometedoras y que podrían tener un futuro mejor, no escalan como ocurre en otros países a los que nos gustaría, al menos en esta parcela, imitar. Bueno, en definitiva, y con el apoyo imprescindible en este caso, porque es quien nos sustenta económicamente el Santander, Red Emprendia apoya la transferencia de ideas de la universidad a la empresa y del laboratorio al mercado, reforzar el concepto de universidad emprendedora y responsable, más y mejor transferencia de I+D, más emprendedores y mejor preparados y empresas más grandes y competitivas. Somos un grano de arena. Esto suena así, pues, como muy poderoso, ¿no? Esto es lo que hacemos. Lo que pasa es que lo hacemos en una escala micro o nano, si quieren. Pero bueno, tenemos ilusión en ello. Y por último, para ir acabando, a nosotros nos toca el tema de la innovación disruptiva. Bueno, yo creo que nos toca a todos todo, porque esto no son compartimentos estancos, como ya antes decía, pero singularmente, digamos, tengo la responsabilidad de liderar el esfuerzo principal en temas de innovación disruptiva. Por cierto, el concepto de tecnología disruptiva cumple este año 20 años, después aparece el de innovación poco después, y hoy es un término pues, que, como muchos otros, pues tiene probablemente docenas de definiciones y cierta ambigüedad detrás, pero bueno, esto es como los elefantes, será difícil definirlo, pero yo creo que cuando vemos uno sabemos lo que es, y cuando hablamos o vemos algo que entendemos que puede responder al concepto de innovación disruptiva también lo tenemos bastante claro. Pero bueno, si me permiten, me gusta especialmente, porque quizás ninguna es del todo precisa, una definición que leí en ese libro precisamente que trae nuestro amigo José Manuel Leceta hoy, España 3.0, de Javier Santiso, que en uno de los pasajes del libro dice: la definición más acertada de innovación es saber cambiar de tercio. Yo no soy aficionado a los toros, pero bueno, me gustó y lo sigo. Y entonces les digo que cambiemos de tercio en España. Hemos pasado ya del tercio de varas, vivimos una época en la dictadura, incluso en los primeros años después, absolutamente oscura en el mundo de la ciencia y de la transferencia de la investigación al tejido productivo. Fue la época que Pedro Laín Entralgo calificó en algún momento como la del cruel desmoche, y particularmente desmoche académico y científico. Bueno, después pasamos al tercio de banderillas, con un desarrollo realmente importante, leyes de universidad, de la ciencia, inversión, generación de un tejido académico e investigador realmente significativo, que es obvio ha dado sus frutos fundamentalmente en el terreno de la producción científica, y esto es incuestionable, pero yo creo que ahora, y esto es una metáfora, hay que pasar al tercio de muerte. Es decir, hay que ir ya al todo por el todo, o al toro por el toro, como quiera. Y fijémonos que el tercio de varas es donde menos se arriesga, pero también donde menos se gana. Y por el contrario, en el de muerte, uno se juega la vida, pero también los beneficios pueden ser muy superiores. Y yo creo que a este país le toca jugarse la vida ya. Bueno, ¿cómo procederemos? O estamos pensando que podríamos hacerlo en esta parcela. En todo caso, es algo que debe de ser objeto de una puesta en común con las demás iniciativas, y con esto ya acabo. Pues miren, creo que no hay que inventar demasiado aquí. Lo importante es no tanto quizás la metodología y el continente, sino el contenido, lo que al final seamos capaces de producir y de trasladar, y el éxito que se tenga en trasladar cosas buenas que al final prosperen en aquellos que tienen la responsabilidad de tomar decisiones, sea en el mundo público o en el mundo privado. Hay que hacer un análisis, sin duda, de la situación en España y de algunos referentes del mundo a los que nos gustaría parecernos, pero yo diría también de algunos otros referentes donde en este terreno quizás no son nuestro modelo a seguir, pero son aquellos que por razones culturales, históricas, económicas, están más próximos, que es todo el ámbito iberoamericano. Desde luego, Red Emprendia,
con su implantación en Latinoamérica y Portugal, seguro que podrá ayudar en este sentido. La identificación de los principales problemas y sus causas, yo creo que están casi todos identificados. Aquí probablemente lo que hay que hacer es ser selectivos y saber priorizar. Y no simplemente poner una lista larga de cosas que seguro que serían ciertas, pero poco útiles. Y después, para mí, lo más importante es que, al margen de contextualizar, de analizar y de diagnosticar, si uno no encuentra una terapia adecuada, pues se muere en el camino. Y ahí está. Para mí la terapia aquí son llegar a unas conclusiones y recomendaciones que puedan guiar políticas públicas, académicas y decisiones en el mundo empresarial que realmente tengan sentido y puedan poner algo de luz y de empeño colectivo, porque yo creo que aquí no hay recetas mágicas, al final hay sumar. Y todo lo que consigamos que aúne esfuerzos siempre va a ser garantía de éxito. Bueno, yo, por mi parte, y desde luego hablo en nombre de Red Emprendia, pondremos todo el empeño en ello, a ver si lo logramos y si estamos a la altura de lo que los compañeros de viaje seguro que van a dar y de lo que todos ustedes esperan. Muchas gracias. Interviene a continuación don Senén Barro, presidente de la... Perdón, don José Molero, ya había intervenido. Don José Molero, presidente del Foro de Empresas Innovadoras. Muchas gracias, pero que no hay ningún problema, que yo le cedo con sumo gusto la palabra. Vuelve a... Muchas gracias, presidente, por darme la palabra. Muchas gracias a la Academia por invitarnos a un grupo, como ahora diré, de personas que queremos hacer cosas y que si podemos colaborar, pues para eso estamos. Y muchas gracias a los representantes de otras instituciones pues por estar juntos y por poder compartir ideas, ¿no? Yo creo que lo que cumple es primero que igual que ha hecho mi colega anterior, primero que les explique a los muchos de ustedes que no lo conocen qué es el Foro de Empresas Innovadoras, porque eso les va a dar una pista de lo que podemos hacer. Y luego, brevemente, le voy a dar alguna pincelada de cómo enfoca el foro este tipo de cosas. Y ojalá que todo eso sirva para que este empeño común, pues nosotros colaboremos a que sea un éxito. Quiero decir que además del placer de estar en compañía de los académicos y de la academia, es mi barrio. O sea, yo vengo aquí, es mi barrio, yo me he criado aquí. Entonces, para mí es un placer venir aquí, a donde yo jugaba, tiraba piedras a los faroles y esas cosas. Es mi barrio. Por lo tanto, 2 veces gracias por hacerme volver a mi barrio a disfrutar de un sitio tan bonito, tan bien reconstruido, para bien de Madrid y para, en este caso, permítanme, para bien de también mi barrio, ¿no? Dicho eso, ¿qué es el foro? El foro es bueno, jurídicamente es una asociación sin fines de lucro, pero es un grupo de personas que de hace ya, empezamos hace más de 10 años, aunque lo hemos ido cambiando, pues procediendo del mundo de la universidad, pero sobre todo del mundo de la empresa, pensábamos que teníamos que hacer algo. En el fondo fue una reflexión muy parecida de la que tenemos ahora. Esto no es tan, desgraciadamente, no es tan nuevo, ¿no? Y entonces, pues decidimos juntarnos y hacer algo que llamamos algo así como una plataforma de cooperación entre la universidad y la empresa, a la que le hemos añadido una tercera parte de un mundo institucional, para colaborar en el campo de la investigación, el desarrollo y la innovación, la famosa I+D+I. Y nunca ponemos nosotros la I, la tercera pequeña, sino que es la que ponemos más grande. No sé a quién se le ocurrió la idea de poner la I tercera pequeñita, no sé, yo sé que se le acabó la tinta. Eso es para, decíamos, podemos hacer algo nuevo, no entre la universidad y la empresa, eso es un mundo antiquísimo, por así decirlo. ¿Cuándo se creó la Fundación Universidad Empresa? Hace ya muchísimos años, ¿no? Eso no es nuevo. Lo que es nuevo, que entendíamos nosotros, es que eso se focalizara hacia el mundo de la innovación. Y por eso la palabra foro de empresas innovadoras, no porque solo haya empresas, sino porque ese es nuestro objetivo. La empresa innovadora como objetivo de todos nuestros quehaceres y de todos nuestros empeños. Para eso, pues, ¿qué intentamos? Converger. Y por tanto, lo que hacemos hoy aquí, ojalá,
porque es que va en nuestro ADN. Si queremos converger y nos dan una oportunidad de converger, pues sería verdaderamente contraindicado a nuestra propia naturaleza no converger. Estos señores se crean para converger, les ofrecemos converger y no quieren. Venimos a converger. A crear una cultura común de innovación, emprendimiento y cooperación, a colaborar con todo tipo de instituciones públicas y privadas. Y para eso, pues hacemos, como todo el mundo, en una especie, que a mí la palabra think tank me pone nervioso. Casi todos estos palabras modernos me ponen muy nerviosos. Esto del emprendedurismo, esto de las smart region y todo eso, me pone un poco... perdón por la palabra castiza, me mosquea un poco. Cuando hay tanta palabra, bueno, pierdo más tiempo en saber lo que dice la palabra que en hablar del contenido, ¿no? Entonces nosotros queremos hacer todo eso. Y para eso hacemos encuentros, hacemos debates, hacemos seminarios, hacemos jornadas y... entre otras cosas, también de vez en cuando todo eso da lugar a publicaciones, a libros, que por cierto, todos ustedes si entran en nuestra página web, la encuentran muy fácil, Foro de Empresas Innovadoras, y les sale, ahí tienen todo nuestro background, está ahí, incluido los 2 libros monográficos que hemos hecho en los últimos tiempos, frutos de todo nuestro quehacer. Uno primero, al que ahora me voy a referir, sobre innovación, productividad y competitividad, y el último, publicado, sobre la I+D+I grande en el pensamiento de los partidos políticos españoles, y estamos haciendo un tercero que creo que va a ser por donde orientemos nuestra iniciativa aquí, que es qué tiene que ver esto en esos sectores no obvios, no las TICs, no las BIOS, no el aeroespacio, que nadie discute, ni nosotros, pero ¿qué pasa donde está el 66% de la mano de obra industrial española? ¿Qué pasa con los sectores de alimentación y bebidas? ¿Qué pasa con la construcción? ¿Qué pasa con el textil? ¿Qué pasa con...? Es donde tenemos 2/3 de la mano de obra industrial. Solo el sector de la alimentación es cerca del 20% del Producto Interior Bruto Industrial. Bueno, pues eso nos ha llevado otro año y ahora estamos en trance de publicar un libro fruto de todo eso. Y en ese contexto, pues claro, esta invitación, pues, como digo, es una oportunidad de oro. ¿Cómo enfocamos? Yo no pretendo no es que tengamos una doctrina, sino que le voy a transmitir un poco algunas ideas que en estos años, ya van para algunos largos años, que se han ido consolidando en nuestro, lo que podríamos decir, eso que está ahí no escrito. Dice un compañero del foro, cosas para las que no hace falta diccionario, ¿no? A veces parece mentira, pero hay que decirlo, la innovación no es un fin, es un medio. Y todos ustedes estarán de acuerdo conmigo, o quizá, de que demasiadas veces se habla de innovación como un fin en sí mismo, ¿no? Bueno, si una empresa no innova y es muy rentable y muy eficiente, pues a lo mejor es pedirle peras al olmo, ¿no? Lo que pasa es que creemos que no es así, pero la innovación es un fin, no es un medio. Por eso nosotros hablamos de innovación y productividad para lograr una competitividad en una nueva economía. Este es un poco el esquema nuestro, ¿no? Y en ese esquema la empresa es el centro, pero no el agente exclusivo. Por tanto, toda nuestra referencia va a eso. Claro, eso en un contexto como el español, donde a algo que se ha referido mi predecesor, a algo que venía siendo un punto de clara deficiencia de nuestra economía y de nuestra sociedad, que era el menor esfuerzo y los menores resultados en este mundo de la innovación tecnológica y también de la no tecnológica, a todo esto la crisis le ha puesto unas luces rojas enormes. Le ha puesto unas luces rojas enormes al menos por 2 motivos. Primero, porque se ha hecho mucho más evidente que si eso no lo arreglamos vamos a salir de mala manera de la crisis. Y segundo, porque como consecuencia de la crisis los recursos públicos y privados a todo esto han descendido bruscamente. Esto es un dato, no es que sea deseable, no. Desgraciadamente es un hecho. Si quieren les hablo de los presupuestos. El año 2009, la PG 46, la política de gasto 46 de los presupuestos españoles, de la Administración Central, eran más de 9.000 millones. Estamos en 6.000 millones, de los cuales solo se gastan menos de 4.000 millones. No creo que haga falta mucho para pensar que algo no funciona muy bien. Pero es que, desgraciadamente, por primera vez desde que tenemos estadísticas en los años 60,
por primera vez en los últimos 3 años, el gasto en I+D y el gasto en innovación, las dos cosas, han caído en España. Por primera vez. Por tanto, eso es una luz roja. Que no solamente es que estamos mal, así como por costumbre, parece que como no nos cuidemos, vamos peor. Claro, para eso nosotros creemos que hay que dar un marco estratégico con políticas nuevas, pero no solo política de innovación. Verán cómo termino mi pequeño speech hablando de política industrial, de política de innovación, de política educativa. Es decir, hoy día las políticas verticales a la vieja usanza están pasando a mejor vida. O uno es capaz de hacer otras cosas o lo tiene. Claro, en un país donde desgraciadamente el conocimiento y la valoración social y sobre todo la valoración política de estas cosas, pues no siempre es la que a muchos nos gustaría, ni queremos luchar contra eso. El día que presentamos ese libro del pensamiento de I+D+I en los partidos políticos españoles, lo presentamos en el propio Congreso de los Diputados, que amablemente, porque habían participado con nosotros, pues algunas de las manifestaciones muy sinceras de representantes de partidos de la, vamos a decirlo suavemente, de la escasa prioridad que tenían estas cosas, pues simplemente son preocupantes, por lo menos para los que creemos que ahí tenemos parte de nuestro futuro. Por tanto, nosotros tenemos un esquema en donde al final todo esto es para que nuestros ciudadanos vivan mejor. Si todo esto no tiene otro fin, si hacemos de todo esto y nuestros ciudadanos viven peor, pues menudo invento. O sea, tendremos que lograr que el bienestar de nuestros ciudadanos mejore. Creemos que si tenemos un sistema productivo más eficiente, más competitivo, ganaremos más renta, porque competimos en la Champions League, que es lo que queremos. No queremos competir en tercera división. Se puede competir de muchas maneras en el mundo, que nadie lo ignore. Claro que podemos competir con salarios muy bajos, pero la renta per cápita del país caerá. Y el bienestar de los ciudadanos también caerá. Nosotros decimos, vamos a hacer que eso sea al revés. Vamos a hacer a que los motores tiren todos en otra dirección para que al final nuestros ciudadanos digan, hombre, qué bien, ahora estamos llegando a competir en la Champions. Por ahí iría. Y por tanto, en esos ejes de la productividad y la innovación estarían temas como la política industrial, el sistema de apoyo al tejido productivo, la modernización e internacionalización del tejido empresarial, el propio concepto de sistema de innovación y el tema de la generación y uso de conocimiento por parte de la empresa. Pero fíjense que no he hablado de una cosa, he hablado de 5 motores que tienen que ir engranados en la misma dirección. Esto lo tienen ustedes en el primero de nuestros libros, que coordinamos mi compañero Jaime Laviña del Foro y yo, y lo tienen ahí perfectamente explicado. Y además es un libro combativo, es un libro de propuestas. Como siempre se dice que se piensa y se dicen propuestas, no recuerdo, eran docenas y docenas y docenas de propuestas en cada uno de estos 5 ejes. Por tanto, eso está ahí. Ahora, dicho eso, si uno compite en la Champions, uno compite con lo que en economía llamamos los factores creados, no las dotaciones naturales, que por supuesto son importantes. Si uno tiene fuentes energéticas o si uno tiene un clima para tener turismo de playa, eso no es despreciable, pero cada vez eso juega en los países líderes un menor rol y son factores creados. Se habla de la educación, por supuesto. Son la construcción de infraestructuras, por supuesto. Son unas grandísimas comunicaciones y sobre todo es la integración de un sistema. Factores creados, por lo tanto hay que crearlos. O sea, no vienen dados, vamos al lenguaje taurino, por arte de birlibirloque. Hay que crearlos. Y ahí hay aspectos macro y aspectos micro. En el aspecto macro es que se nos ha olvidado algo que en toda la discusión del desarrollo económico era un hecho, se discutía mucho. ¿Qué hacemos? ¿Creamos tecnología o la compramos? Incluso en España, en los años 50, cuando se hablaba de política industrial, este era un debate. Pero ojo, era en la Rusia de la nueva política económica de los años 20 también. En la Unión Soviética se discutía también de esto. Es que uno se va a América Latina y con la política de sustitución de importaciones... Es decir, es que hoy lo que sabemos es que esa es una falsa polémica, hay que hacer las dos cosas. Y lo que hacen los buenos es integrar bien lo que uno hace y lo que hacen los demás. Y eso es más difícil, es fácil decirlo, es extraordinariamente difícil hacerlo. Coordinar lo mío con lo de otros. Por tanto, no es una disyuntiva de o lo hago o lo compro, sino cómo lo hago y cómo lo compro. En el mundo micro, pues el tema de la calidad de nuestros productos y de nuestros servicios, es el tema, por supuesto, de la reducción de costes.
Esto no se nos puede perder de vista, ¿no? Yo hago cosas muy estupendas, pero las vendo al doble que otras igual de estupendas que hacen otro. Pues muy bien, pues entonces son estupendas, pero se quedan en el almacén, ¿no? Entonces, ¿por qué no ocurre siempre esto? Pensamos nosotros. Un primer escalón que habrá que estudiar es, a lo mejor, ¿por qué no le dedicamos suficientes recursos? Pues es una parte de la explicación, seguro, ¿no? Pues no se pone todo el dinero. Pero también puede ser que es que el sistema no funciona, se apunta. Si usted pone muchos recursos y el sistema no funciona, usted lo que es muy ineficiente. Por tanto, a lo mejor parte de la culpa es que el sistema no funciona. Analicemos el sistema. Pero también puede ser que a todo eso se le añada unas políticas más o menos eficaces. No todas las políticas son eficaces. En el mundo de la innovación, desde los años 60, cuando Kenneth Arrow escribe un artículo seminal de por qué el sector público tiene que intervenir en temas de investigación, porque el mercado no asigna bien los recursos, hemos venido discutiendo esto, pero algunos se han olvidado de que el Estado tenga hueco para competir, no quiere decir que siempre lo haga bien. Por tanto, tendremos que analizar cuándo lo hace bien, cuándo lo hace mal, porque a lo mejor hay que corregir ese tiro, ¿no? Y en definitiva lo que nos preocupa es, como decía Schumpeter, que la máquina del progreso que él ponía, que era el esfuerzo en innovación en la empresa, innovaciones exitosas, beneficios, reinversión, etcétera, esa es la maquinaria del progreso que hace ya casi un siglo nos puso Joseph Schumpeter como mandato. Pues ese mandato creemos que sigue siendo. Pero hay más, y ya para terminar, pues hay otros factores de la propia empresa y del entorno que hay que poner encima de la mesa, y a todo eso estaremos dispuestos a discutirlo, ¿no? Factores de la propia empresa, pero el tema del tamaño. Esto que se dice que en España hay muchas pymes, ojalá, si es que lo que hay son muchas microempresas. El 50 y tantos, cerca del 60% de nuestras empresas tienen menos de 40 trabajadores. Pero es que de esas, más de la mitad tienen menos de 10 trabajadores. Es un dato, habrá que tener en cuenta. La composición sectorial. Tenemos los sectores que tenemos, oiga, lo he dicho antes, ¿qué pasa con esos sectores que no innovan? Claro que innovan. ¿Cómo hacemos que eso sea una maquinaria más tarde? Un tema clave, la formación de empresarios y de trabajadores. Se ha mencionado. Es que, ojo, en todas las estadísticas de la OCDE, España sale en los últimos lugares, no solamente en la formación de la mano de obra, en la formación de esos empresarios. Por tanto, cuidado y hemos mejorado enormemente, o sea que no es comparable con los datos que teníamos hace 25 o 30 años, pero seguimos estando a la cola de la OCDE. Y en el mundo del entorno de esas empresas, pues tenemos un sistema financiero con una enorme aversión al riesgo. Esto es histórico en España. Ese sistema financiero mixto, que ni es banca de negocios ni es banca industrial, sino que es todo al mismo tiempo, pues históricamente tiene una alta aversión al riesgo. Y la innovación es riesgo. Entonces ahí hay una pieza que es muy complicada de resolver, pero hay que resolver. Nuestro propio sector público, ¿no? Es el que tenemos, y con sus excelentes cosas y con sus cosas menos excelentes. Y, por supuesto, el sistema educativo al que ya se ha referido. Y ya termino. Con todo esto, ¿qué es lo que nosotros, digamos, como haría un confuciano, pondríamos aquí abajo un lema: la política de innovación para nosotros es una condición necesaria, pero no es suficiente. De esas políticas de innovación, esos cambios, esas medidas, esas reformas, deben integrarse con una política económica e industrial orientada en la misma dirección para que sean coherentes y sostenibles en el tiempo. De otra manera, crearemos, en vez de que todos los ejes circulen en la misma dirección, si ustedes son ingenieros, yo soy economista, perdónenme si digo alguna barbaridad, pero yo creo que no es difícil imaginar que si en vez de girar en el mismo sentido los ejes, cada uno va para el sentido contrario, la cosa no debe funcionar precisamente muy bien. Pues ojalá que con estas ideas podamos contribuir al debate y a enriquecernos con los otros amigos y las otras instituciones que van a participar, porque por nuestra parte eso es cumplir con nuestros objetivos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a don José Molero por su presentación. Y ahora para mí es un hecho muy especial presentar al siguiente interviniente, don Eduardo Serra, que es presidente de la Fundación Transforma España. No hablaremos de la Champions, pero la vivimos de niños. Muchas gracias, señor presidente de la Real Academia de Ingeniería,
señores presidentes del Foro de Empresas Innovadoras y de la Red Emprendia, señor director del Instituto Europeo de Inversiones y Tecnología, señores académicos, señoras y señores. Todos ustedes son personas especialmente cualificadas. Han decidido acometer una tarea que lleva siglos sin resolverse. Jovellanos y Joaquín Costa son eslabones previos de algo que deberíamos remediar. Yo estoy muy agradecido a la Real Academia de que haya invitado a la Fundación Transforma España y quiero además felicitarle por varias razones, pero dos son básicas. Una, por juntar esfuerzos para intentar resolver un problema secular como es este. Y segundo, porque me parece que pone a jugar esos conceptos de educación, emprendimiento, innovación e inversión, en el que casi todos ellos, si estamos faltos de esas características como sociedad española, casi todos ellos tienen un denominador común, que es la falta de confianza que la sociedad española, que los españoles tenemos en nosotros mismos. Pero como digo que todos ustedes son personas especialmente cualificadas y yo creo que no merecería la pena acometer esta tarea si no tenemos el propósito de arreglarla por una vez, porque intentos de ver por qué han fracasado esos conceptos, pues hay muchas explicaciones. Pero creo que deberíamos comprometernos para ver si de una vez conseguimos solventar este problema tan antiguo en nuestra sociedad. Yo creo que la idea que me dio el presidente cuando tuvimos la primera reunión para esto fue: vamos a ver si averiguamos las causas de por qué estamos mal en estos conceptos. La investigación de las causas, si acertamos en el diagnóstico, suele decirse que tenemos el 50% del problema resuelto. A mí me gustaría llevar a su ánimo la preocupación de por qué el español, por qué los españoles tenemos esa falta de confianza en nosotros mismos. Esta mañana he tenido un desayuno en el Instituto de Empresa donde ha venido un presidente de una de las más importantes agencias de publicidad del mundo y nos explicaba que España, como país creativo en publicidad, está considerado el tercero del mundo. Luego, en otra reunión se nos decía que, hablando del sistema sanitario, esta mañana, que España, según los índices, los rankings internacionales, tiene el quinto mejor sistema sanitario del mundo. Y la que me lo contaba era una señora, me decía, y están equivocados porque es que no han tenido en cuenta otros factores que nos haría que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios. El alto comisionado para la marca Transforma España, suele contar una anécdota que les refiero, es corta. Se hace una encuesta en 7 países europeos, no España, y se les pregunta si saben, a la gente, es solo una pregunta, si saben qué país es aquel que reúne las siguientes 5 condiciones. Primera condición, algunas empresas de ese país están haciendo el segundo canal de Panamá. Segundo, algunas empresas de ese país están haciendo el tren de alta velocidad entre La Meca y Medina. Tercero, alguna empresa de ese país produce los sistemas que controlan 1/3 de los vuelos del mundo. Cuarto, ese país tiene una empresa que tiene más de 6.000 tiendas retail de moda en todo el mundo. Quinto, ese país tiene la mejor organización del mundo en trasplante y donación de órganos. Respuesta. El 60% dice ese país es Alemania. El 15% dice ese país es el Reino Unido. El 15% dice ese país es Francia. Y el 10% dice ese país es España. Se cierra la encuesta, se la trae a España y se hace la misma encuesta en España.
¿Saben qué porcentaje de encuestados en España dicen ese país es España? El 3%. España es el único país, esto es una serie histórica ya larga, se hacen encuestas en la Unión Europea, los países de la Unión Europea, diciendo valore usted de 0 a 10 a su propio país y a otros países. Hay una regla indefectible. Todos los nacionales valoran a su país mejor que los nacionales del resto de la Unión Europea. Solo hay una excepción. Los españoles nos consideramos peor que nos consideran todos los demás, los nacionales de los demás países. Bueno, yo creo que indagar en las causas de la falta de confianza, pues probablemente llegaríamos a alguna conclusión, pero será un trabajo que lleve mucho tiempo. Una vez puesto de manifiesto esa falta de confianza, de autoestima, deberíamos pensar a qué ha llevado eso. Y ahí yo creo que la mejor descripción del problema, hace casi 100 años, la hizo Ortega en La España invertebrada, cuando hablaba, decías entonces, en vez de compartimentos, hablaba de los compartimientos estancos. Los que me han precedido en el uso de la palabra, con cuyas teorías estoy absolutamente de acuerdo, han puesto de manifiesto una cosa. Ha sido empleado 3 expresiones: desconocimiento. Aquí las instituciones han vivido de espaldas unas a otras. Hace no más de 3 años, en una cosa que hacía Caja Navarra, que se llamaba Sabiálogos, un catedrático de universidad dijo: yo no tengo nada contra los empresarios, pero que un empresario no se atreva a pisar mi universidad. Aquí los funcionarios, muchos de los cuales son magníficos, les he oído, he estado mucho tiempo en mi vida en la administración, les he oído decir: ese señor empresario era el último de mi clase, gana 1.000 millones de pesetas al año, yo era el número 1, gano 4 millones de pesetas. Le voy a hacer pasar por las horcas caudinas. Se va a enterar porque me tiene que ver una vez o 2 veces, da igual que fuera para la reparación de automóviles o vehículos a motor o porque fuera para pedir una licencia de... Entonces, yo creo que tenemos un problema. Se ha puesto de manifiesto, la universidad vive de espaldas a la empresa y la empresa tampoco utiliza demasiado a la universidad. Vemos, nunca es buen ejemplo Estados Unidos porque quizás son sociedades demasiado diferentes, pero vemos que allí se montan las empresas al lado de las universidades. Y vemos que allí hay flexibilidad. Un empresario pasa a ser profesor o a financiar una cátedra y un catedrático pasa a trabajar en una empresa. Hay flexibilidad. Aquí nos encontramos con rigideces. ¿Por qué? Yo creo que, y en esto coincido con Senén, en que debemos por una vez en nuestra vida ser optimistas, solo por una vez. Porque gran parte de los males que nos aquejan se derivaban de que España era un país extremadamente pobre. Cuando nos explicaban al presidente y a mí en sexto de bachillerato, estábamos juntos en la misma clase de un colegio público, que el año 53 se había recuperado la renta per cápita del año 35 y eran $300. No es fácil hacerse la idea de lo que significan $300. Hace poco se veían los libros estos estadísticos, cuando muere Franco la renta per cápita es 3.000, se ha multiplicado por 10, una hazaña casi sin precedentes, y llegamos a los $3.000. Pero cuando abdica el rey Juan Carlos eran 30.000.
es más fácil pasar de 300 a 3.000 que de 3.000 a 30.000. Hemos dejado de ser pobres. Dice el refrán castellano que al perro flaco todo se le vuelven pulgas. Y entonces, como hemos sido pobres, no solo sabemos que piensa mal y acertarás, no solo sabemos que casi todo lo que digamos nos va a salir mal, sino que si una cosa nos sale bien, no nos gusta demasiado. Porque si nos salen bien las cosas, entonces nos ponemos en tela de juicio. Si este país no sabe por qué no funciona el tráfico, y no funcionan los políticos, y no funciona la universidad, y no funcionan las empresas, y no funciona nada, yo ya estoy justificado en no hacer nada. Soy jefe de negociado o subdirector de una sucursal y ya no tengo que hacer nada porque este país fracasa todo, fracasa siempre y en todo. Si nos ponemos al revés, que nos puede salir bien, entonces nos podemos poner en tela de juicio. ¿Y qué pasa con el empresario o con el emprendedor? Y con el innovador y con el investigador. Pasa con ellos que tienen que creer en el futuro. No solo tienen que creer en el presente, los ingenieros diríais que es fe al cuadrado, ¿no? El empresario se define como el que renuncia a bienes presentes en aras de bienes futuros. Luego, no solo tiene que creer en el presente, sino que apuesta por el futuro. No digamos el investigador o el innovador, donde tiene que poner recursos en algo que no solo es de futuro, sino que puede salir mal, igual que puede salir bien. Entonces, volveríamos al principio, tendríamos una necesidad de volver a plantearnos si merece la pena fiarnos tampoco de nosotros mismos. Pero yo creo que ha llegado la hora, también lo decía Senén, yo creo que ha llegado la hora de que ya, digamos, que esto hay que quitarlo. Tenemos que por una vez apostar por el futuro. Porque todo lo que llevamos visto recientemente es que lo que hacemos nos sale bien. No voy a hablar de los mundiales de fútbol o de baloncesto o de balonmano o de waterpolo o de lo que sea, no. Voy a hablar de cuáles son las empresas españolas que lideran los top 5 o los top 10 de los rankings mundiales. Vamos a ver, ha habido 3 países que durante la crisis han incrementado las exportaciones sustancialmente: China, Reino Unido y España. China y Reino Unido haciendo devaluaciones. Aquí a pelo, le llamamos recortes, pero se ha hecho. Optimistas. Yo no sé si soy optimista. Lo que sí sé es que lo que más veces he visto en mi vida es equivocarse a los pesimistas. Apenas habíamos salido del bachillerato o de la facultad y nos muere Franco, y la mayoría del país, que era pesimista naturalmente, hablaba de que volveríamos a la guerra civil, que aquí no había posibilidad de entendernos, que volverían los partidos. Bueno, hicimos una transición que, como todo el mundo dijo que era modélica, nos la acabamos creyendo, pero de alguna manera no dejábamos de decir que Adolfo Suárez parecía un dependiente del Corte Inglés y cosas por el estilo. 10 años después íbamos a entrar en Europa, y entrar en Europa significaba que se destruiría la industria española, porque era una industria de invernadero, a base de aranceles altos, de cupos, de contingentaciones. Entramos en Europa en el 86 y no desapareció la industria española. 10 años después teníamos que entrar en el euro, y seguro la mayoría del país, que era pesimista, no vamos a entrar. No cumplimos ninguno de los requisitos, ni en déficit, ni en deuda, ni en tipo de interés, ni en inflación. Esto no puede salir. Entramos con nota. Y 10 años después, la crisis nos ha cogido. Habrá que pedir el rescate, tendremos que... Esto no podemos salir de aquí. Ayer el presidente del Banco Central Europeo decía que éramos el modelo. Es decir, los pesimistas se han equivocado no recurrente, recalcitrantemente. Entonces, ¿cómo podemos arreglar este problema? A mí me toca el de la educación.
Yo creo, no quiero pasarme mucho, yo creo que España entró, como se dice, en la modernidad con el pie cambiado. En 1518 llega Carlos V a las costas de Cantabria con una ilusión que es construir la monarquía católica. Monarquía católica quería decir algo que hoy dicen casi todos los expertos, que es la gobernanza universal, la gobernanza mundial. Católico quería decir universal y monarquía quería decir régimen. Era el gobierno único porque era un mundo que iba a estar regido por los Habsburgo. Y eso se apoyaba en la unidad de la fe. Pues en 1521 Lutero fija sus tesis y ya se rompió la unidad de la fe, de manera que España intenta recomponer una unidad que ya nunca se recompuso. Y ese pie cambiado nos lleva a que nuestro sistema, todavía hoy, nuestro sistema de enseñanza, no solo se basa en la memoria, somos el sistema del mundo que más se basa en la memoria, sino que es un sistema básicamente dogmático. Aquí, todos aquí somos universitarios, no sé si hay ingenieros que lo hacen muy bien y son estupendos, pero desde luego los de letras. Los de letras, no hay que decir, muy poquitas veces se nos ha pedido que pensemos por nuestra cuenta. Se dice, si a un catedrático que afirma que la jurisprudencia no es fuente del derecho le dices que sí, te suspende. Si a uno que dice que no es fuente del derecho, que es fuente del derecho, le dices que no, te suspende. Nunca te han pedido pensar. Cuando en bachillerato, algunos quizás se acuerden, de Bárbara Celaren, Darí, Ferio, Camestre, Festino, Barocco, que eran una regla mnemotécnica que se inventó un estudiante escolástico en Salamanca en el siglo XVI y que no ha habido nadie del XVI al XX que tradujera la regla mnemotécnica al castellano. Y la hemos seguido, nos han seguido obligando a aprenderla en latín. El relativismo, que es la madre de la ciencia moderna, la duda metódica de Descartes, en nuestro sistema educativo ha tenido poca cabida. Vienen de atrás los problemas, pero España ha cambiado lo suficiente como para que podamos hacer ahora una apuesta a cambiar eso y que en la educación se permita algo, los expertos les llaman valores, actitudes, competencias transversales. No se nos ha enseñado a hablar en público, no se nos ha enseñado a trabajar en equipo, no se nos ha enseñado a tener actitud positiva ante la vida, no se nos ha enseñado a tener entusiasmo ante las cosas. Casi todos ustedes seguro que saben la diferencia entre monocotiledóneas y dicotiledóneas y el sistema triclínico y el cuadriclínico. Yo que eso me lo tuve que... No recuerdo que lo haya utilizado casi ningún día de mi vida. Sin embargo, esas competencias transversales muchas veces las he echado en falta. La idea de la fundación, ocupo los 2 últimos minutos en hablar de esto. La idea de la fundación Transforma España surge de una manera, fíjense el cambio, parecida, surge casi de casualidad. En el 2010 alguien me propone hacer un estudio de qué necesitaríamos modificar en España para que España saliera de la crisis y siguiera mejorando. Se había hecho en países iberoamericanos y había salido con un resultado fantástico. Lo hicimos con entrevistas a 100 personalidades de la vida, básicamente de la vida económica, pero no solo. Salió un texto, recogimos en lo que habían concordado 2/3 partes de los entrevistados. Salió un texto optimista. Normalmente el empresario tiene que ser optimista, por lo que decía antes. Y la primera, lo que se consideraba más urgente, era recuperar la competitividad. Del 2002, cuando se establece el euro, al 2011, 2010,
el unit labor cost, el coste unitario de mano de obra en Alemania, había pasado de 100 a 107. En ese mismo periodo, en los países del sur de Europa, había pasado de 100 a 138. Habíamos perdido competitividad. Se ha recuperado al menos 2/3 partes. Pero lo más importante, eso era lo más urgente, lo más importante era la educación. La educación es una cosa que rinde frutos a los 20 años. Claro, esto de decirle a alguien que se está jugando su puesto cada 4, pues no es fácil. Lo cual viene a mostrar una faceta, y es que todos los países a los que nos queremos parecer, y que de hecho nos parecemos, tienen sistemas democráticos. Y los sistemas democráticos tienen establecido cuál es el escenario del disenso, de la discusión, de la discordancia, y no en el escenario, entre bambalinas, entre bastidores, tienen los mecanismos de la convergencia, del consenso, del concierto. Aquí hemos copiado divinamente los del escenario y no hemos, por lo menos no tan estupendamente, los de detrás de las bambalinas. ¿Qué nos pasa? Necesitamos robustecer la sociedad civil. Ustedes, todos somos aquí la sociedad civil, los que tenemos que exigir, porque somos los dueños del negocio. Los políticos son los representantes, son como los administradores. Tenemos que exigir que hagan lo que necesitan nuestros hijos. No tenemos derecho en un mundo globalizado a poner a nuestros hijos y a nuestros nietos en inferioridad de condiciones porque les cambiamos el marco legal, el marco legislativo cada 4 o cada 8 años, cuando compiten con los ingleses y los franceses y los alemanes y los coreanos. Y aquí les estamos haciendo que recorran el camino triple o cuádruple de largo a lo que hacen en otros países. Entonces, yo creo que la sociedad civil debemos ser especialmente exigentes con algo que va al medio plazo, pero que es lo más importante. Les decía los compartimentos estancos. Ese estudio se lo llevamos al rey Juan Carlos y se enfadó el gobierno y eso nos hizo famosos. Hicimos lo mismo con el Transforma Talento y nuestra idea es estamos ya haciendo propuestas a la sociedad civil de que seamos especialmente exigentes con una cuestión que no es de hoy, de esta tarde, como el Madrid Atleti, sino que es de largo plazo. Les digamos a los responsables políticos que no pueden volver la cara, que tienen que resolver ese problema. Hay muchos, si quieren, ustedes está en Internet, tenemos una página web, se llama F de Fundación Transforma España, y ahí podrán ver esos textos. Termino, como empecé, agradeciendo a la Real Academia de Ingeniería esta iniciativa, diciéndole que nosotros vamos a poner nuestros mejores recursos humanos, porque materiales casi no tenemos, nuestros mejores recursos humanos en pro de esa labor y que se ha utilizado más de una vez en esta tarde el lenguaje taurino, pues que Dios reparta suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a continuación, don José Manuel Leceta, director del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, presenta su visión sobre el tema. Muy bien, yo creo que se han dicho ya muchas cosas, entonces de alguna manera debería ser más fácil, ¿no? Aparte del consenso, como también se ha dicho de todos los que estáis aquí, porque de las voluntades siempre sale, digamos, algo que nos lleva hacia adelante. Por tanto, me perdonáis si soy en algún momento reiterativo, pero sí me gustaría, como ha dicho el presidente, aportar una visión de a qué viene todo esto, digamos, qué es lo que desde mi punto de vista puede añadir este foro de foros. Lo primero es que construye sobre lo que hay, ya se ha puesto aquí en evidencia, y también que pretende resolver algún déficit.
Construye sobre lo que hay y añade, desde mi punto de vista, una visión de conjunto. Hay iniciativas, podríamos decir incluso un magma en ciertos temas, el emprendimiento es uno de ellos, pero me parece que nadie se ha planteado una revisión o una reflexión sobre el conjunto del sistema. Y esto creo que es una virtud de este foro y de esta iniciativa de la Academia. El segundo es que pretende resolver un déficit que también se ha subrayado ya, y es la importancia de la educación en todo lo relativo a la innovación y al emprendimiento. La doble cara de la I+D, como diría el profesor Molero, y esta es la doble función. Por una parte, la I+D apunta al desarrollo de productos, pero por otra, a la capacitación de los recursos humanos. Y este es un tema con el que no se topa uno con la frecuencia debida. Y por último, me parece que una virtud también de esta iniciativa, por la que hay que felicitar a la Academia, es este planteamiento, si se quiere, al margen de intereses muy directos, ¿no? Directos en el sentido de la pasión, me parece a mí que se pone, pero más indirectos en el sentido de que los ingenieros tienen, yo también lo soy, me permitirán que no sea quizá muy objetivo, mayor vocación de servicio quizá. La Academia creo que también tiene el mérito, si hablamos de innovación disruptiva, como ya se ha citado aquí, de ser una academia de nuevo cuño, y puede ser, me parece a mí, un buen lugar de encuentro, también disruptivo, ¿no?, para romper, si se quiere, las fronteras del debate. Son palabras también de Edmund Phelps, un premio Nobel de Economía, que habla de que la innovación no exige necesariamente un descubrimiento científico, que es, sobre todo, un descubrimiento económico. Esto es una reflexión que parece sencilla, pero creo que tiene un gran contenido. En su libro, que se titula Mass Flourishing, habla de que el corporativismo está amenazando también la prosperidad de la innovación en Estados Unidos, nada menos. Y, por tanto, ya digo, creo que esa independencia con la que la Academia aborda esta iniciativa puede ser un gran activo. Las tendencias más recientes, además, también en Europa, abordan la innovación como una política con características propias. No se habla ya en países como Suecia de ciencia, tecnología e innovación, sino que se crea un consejo de innovación y se le da más rango para evitar precisamente planteamientos lineales. Y yo creo que esta es un poco la vía que puede arrojar una nueva luz a lo que aquí se pueda discutir con la ayuda de las tres redes e instituciones que ya me han precedido. Entonces, creo, por tanto, que hay que felicitar a la Academia, y esto por tres razones. La primera es el enfoque, porque creo que impulsa un paradigma distinto. Se habla mucho de I+D+I, pero creo que aquí se plantean otras siglas, ¿no? La sigla repetida o la letra repetida es la de E, emprendimiento, educación. Y se lanza, creo, un debate que es necesario en España. En Europa está ya en marcha desde la construcción del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Se habla del triángulo del conocimiento, precisamente donde las universidades son parte activa, y este es, creo, un mérito de esta iniciativa, el trasladar de alguna manera este enfoque o esta reflexión al conjunto de la sociedad española. La segunda razón es la dinámica. En algún momento se ha planteado una estrategia estatal de innovación. Curiosamente, casi tiene las mismas siglas, ¿no?, de esta iniciativa E2I2. Aquella era E2I. Y abordaba más una estrategia desde el punto de vista de los recursos. Pues bien, quien sabe que en los procesos complejos, en los fenómenos complejos, los mejores indicadores son los de proceso, son los de dinámica, no los de resultado, creo que se convencerá, como yo, de que este es un enfoque adecuado, porque en este foro se plantean tres fenómenos emergentes: educación para el emprendimiento, innovación abierta e innovación disruptiva. No hablamos, por tanto, ya digo, de insumos. La investigación es uno de ellos. Se habla de procesos, y creo que eso va a enriquecer el debate, y es también una perspectiva, me parece, nueva. Y la tercera razón por la que creo que hay que felicitar a la Academia es la inspiración, porque todos los ejercicios tienen que nacer con un punto de ambición. Y aquí se habla mucho, no solo aquí, en Europa también, Estados Unidos, el gap de innovación, la fragmentación. Estados Unidos dispone de un mecanismo independiente de análisis y asesoramiento de políticas, algo, ya digo, que no sorprenderá al profesor Molero en particular, para decidir efectivamente lo que está bien y aquello que tiene margen de mejora. Porque allí donde hay intervenciones públicas que son ineficaces, la mejor manera, desde luego, es ahorrarse esa intervención e invertir en otro contexto.
Por tanto, creo que esta inspiración y las academias de Estados Unidos, como ustedes saben, asesoran al gobierno y evalúan de una manera permanente y de una manera independiente a las políticas, pues puede ser, digamos, puede marcar desde mi punto de vista un antes y un después. También se ha dicho, la crisis no puede ser un paréntesis, es una oportunidad, así lo entiendo yo también, no solo para repensarnos, sino para construir las bases de una economía sostenible, menos vulnerable, porque podemos estar recuperando el pulso económico, quizá el empleo, pero si los problemas estructurales siguen ahí, a la vuelta, digamos, de que las circunstancias cambien, internacionalmente nuestra economía va a ser igual de vulnerable y, por tanto, se trata de aprovechar la crisis en el mejor de los sentidos. Voy a terminar con un mensaje, además de agradecer otra vez al presidente la invitación y también de felicitar a miembros de la Academia, como en particular el gerente, que ha mimado mucho esta iniciativa y que nos ha conducido también con algunos otros académicos a la propuesta que se está poniendo de largo hoy aquí. A incidir en un mensaje posibilista. Se ha hablado de optimismo, yo me gustaría hablar de posibilismo en el sentido de que creo que el valor del foro se medirá en el desarrollo de propuestas concretas y hablar no solamente de lo que se hace, sino de lo que se podría hacer. O si quieren ustedes, no solamente de innovación descriptiva, sino de innovación normativa, lo que podríamos hacer. Y esto creo que sería el mérito. Y en este sentido, ya se ha citado un libro, por cierto, la cita de Senén, de Javier Santiso, es de Ferran Adrià, eso de cambiar de tercio. Pero es verdad, empieza a haber una serie de libros en España que yo descubro después de unos años fuera. Este es uno de ellos, España 3.0, necesitamos resetear el país. Uno segundo que casi usa el mismo título, España Reset, herramientas para un cambio de sistema. Bien, toda esta serie de libros que a mí desde luego me parecen fascinantes y que creo que anuncian una disposición, una voluntad, una expectativa, si se quiere, y eso es lo mejor, gestionar la expectativa. Si hay una expectativa significa que hay algo que hacer. Ahí donde los emprendedores ven dificultades, ven oportunidades. Si se quiere, donde unos encuentran dificultades, otros ven posibilidades. Y por tanto creo que esto marca un punto y aparte y marca también un cambio de ritmo. Esta literatura se podría dividir en dos cuestiones, si se quiere. Por una parte, qué hay que hacer para crear prosperidad económica y otro, qué hay que hacer para regenerar, digamos, el sistema o las instituciones. Bien, yo no me voy a detener en esto, les apunto estas dos citas y les voy a dar, eso sí, una de Ortega, que también se ha citado, creo, en algún momento, porque la innovación, como la vida, es un viaje. Y precisamente en eso consiste, esto lo saben muy bien los emprendedores, todos tenemos y también la innovación tiene que buscar su lugar en el mundo. Y Ortega nos decía, precisamente, con ese ánimo voluntarista con el que yo me gustaría concluir y animar a los tres grupos que van a participar en esta iniciativa, nos decía en un libro que leí hace poco: imaginen ustedes por un momento que cada uno de nosotros cuidase tan solo un poco cada una de las horas de sus días, que le exigiese un poco más de donosura e intensidad, y multiplicando todos estos mínimos perfeccionamientos y densidades de unas vidas por las otras, calculen ustedes el enriquecimiento gigante, el fabuloso ennoblecimiento que la convivencia humana alcanzaría. ¿Con esto qué quiero decir? ¿O cómo lo interpreto yo, si quieren? La primera es que, contrariamente a lo que suele decirse, la innovación, desde mi punto de vista, no mejorará si es un asunto de los políticos o de los empresarios, sino que mejorará cuando todo el mundo, la gente de a pie, se lo tome en serio y crea que de verdad el futuro de este país tiene que ver con este tema. Y la segunda, y por tanto es en la línea de generar ese debate social, que también se ha apuntado ya, es que la iniciativa de la Academia me parece a mí que tendrá éxito si logra no que este sea el tema, insisto, de los políticos o de los empresarios, sino que la innovación sea efectivamente el tema de nuestro tiempo para los españoles. Porque esta es la revolución pendiente, esta es la revolución eternamente pendiente, la revolución cultural o la revolución de las conciencias, como también se ha dicho. Así que no puedo sino animar, desde luego, a la Academia y a felicitar a los tres grupos que van a acompañar en este viaje, porque desde luego esto merece la pena que termine bien. A Unamuno se le suele atribuir esa cita muy repetida de que inventen ellos. Esto lo saben ustedes. Es verdad que Unamuno era más un espolón, o sea, era más, todo el mundo lo sabe, un agitador.
y lo dice en un contexto que habría que recordar. Pero como Unamuno tiene en este contexto de la innovación esa mala fama, me gustaría terminar también suscribiendo palabras o el sentimiento de Eduardo, porque tiene otra frase que a mí me encanta, Unamuno, y es: creer es crear. O sea, si se quiere, se puede pensar en positivo y se puede pensar en negativo. Yo creo que aquí nos toca, desde luego, pensar en positivo, y si eso de agitar el sistema de Unamuno iba en esta línea, pues hagámoslo realidad. Muchas gracias. A continuación tiene lugar un breve coloquio que cerraremos cuando se cumpla el horario establecido. Tienen la palabra. Gracias. Buenas tardes. Quiero primero felicitar a los ponentes. La verdad es que he disfrutado con sus exposiciones. Yo quería hacer una reflexión sobre esos 4 puntos, sobre el primero de esos 4 puntos que se mencionan en el título de la jornada. Yo creo que en España falla tremendamente la educación superior. Hemos democratizado la educación superior. Los rectores se eligen por votaciones varias, los directores o los decanos de facultades o de escuelas también, y yo creo que es un sistema perverso. En la prensa anglosajona, en la prensa especializada, era frecuente ver que grandes universidades inglesas o universidades americanas publicaban concursos internacionales para la selección del rector de esa universidad. Y ese rector podía ser un australiano, podía ser lo que fuera, pero lo que hacía falta es que tuviera las condiciones necesarias para poder dirigir adecuadamente la universidad. Yo tengo una experiencia en mi caso concreto, pues que refleja el deterioro que se ha producido al haberse suprimido además las oposiciones a cátedra. Yo soy de los que hicieron oposición a cátedra, hice 2 oposiciones a cátedra que obtuve, y recuerdo, bueno, el sistema educativo en la Escuela de Minas, cuando yo estaba, lo tuve que dejar porque era incompatible con mis funciones empresariales, y cuando volví, pues encontré una escuela que no era ni remotamente lo que yo había visto. Se habían creado los departamentos. Recuerdo en particular en una reunión del departamento de materiales al que yo pertenecía, donde había que elegir un profesor asociado, que es una idea que está en el boletín y que es muy acertada, que es la incorporación de un experto en una materia para que imparta clases de esa materia que conoce. Es evidente que refino de petróleo lo explicará mucho mejor un especialista que trabaja en el refino que no el que ha aprendido el refino de petróleo en un libro. Bueno, pues yo llevaba una propuesta. De una persona que tenía un historial tremendo, y me dijeron los demás del departamento, pues mira, es que mi hijo termina ahora y ya tiene reservado el puesto. Es decir, que hemos legislado bien, pero hemos aplicado mal. Y eso, desgraciadamente, yo creo que de ahí nacen muchos de los males que estamos soportando. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy el almirante Treviño y quería en primer lugar agradecer las brillantes presentaciones que han servido para orientarnos el tema que hoy aquí tratamos. Creo, y haciéndome eco de las palabras de los ponentes, que tenemos un sistema de enseñanza enfermo. Hace no mucho me tocó ir a dar una conferencia a una facultad, omito el nombre, de aquí de Madrid, de letras, y yo cuando vi el aspecto externo, pintarrajeadas, en el atrio central, arriba la revolución, abajo sé qué, a las trincheras y tal, y se permitía, dije, Dios mío, si yo tuviera un hijo no lo mandaba aquí. Es decir, hay un sistema que no funciona bien. No funciona bien porque, para mí, que está enfermo el cuadro de enseñantes. Es decir, necesita de acuerdo con la intervención anterior, el sistema endogámico de concesión de cátedras o de profesorado claramente no funciona.
No funciona porque el resultado es malo. Cuento la anécdota de que las facultades o las universidades de Oxford y Cambridge tienen una reunión anual con todos los premios Nobel. El número de premios Nobel que tiene, alguien asistió una vez, vio que había unos 100. Dijo, caray, cantidad de gente. Dice, no, hay muchos enfermos. ¿Cuántos premios Nobel tenemos aquí en España de hace 50 años? Está claro que el sistema no funciona. Entonces, sería una buena función del foro acometer la receta para corregir la enfermedad que actualmente padece la enseñanza en España. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Muy bien, pues concluyo agradeciendo a los ponentes en su intervención, insistiendo en que debemos mirar en positivo e intentar poner en marcha iniciativas que sean productivas en el debate actual, que es un buen momento para hacerlo, y esperando que todos ustedes participen de alguna manera u otra en este esfuerzo que ahora comienza. Muchas gracias. Hemos cumplido el horario.